A todos bienvenidos. Estamos contentos de poder hoy estudiar el libro de Daniel. Entramos dentro de un tercio del libro muy importante. Este que comenzamos hoy es maravilloso. Si tenemos que hablar de calidad suprema en el libro de Daniel, esto es Daniel capítulo 9. Yo os invito a que lo abráis, que lo tengáis presente, porque hoy lo que vamos a hacer es leerlo. Y diréis, eso hacemos todos los domingos, leemos el capítulo. Pero no, hoy lo vamos a leer y conforme lo vayamos leyendo lo vamos a ir desglosando, ¿vale? Así que es importante que hoy tengáis vuestras Biblias a mano, que las tengáis presentes, abiertas por el texto y podáis seguirlo sin ningún tipo de problema y engancharos cada vez que vayamos leyendo, ¿de acuerdo? Porque hoy, hermanos, pasamos de la historia secular, esa que vimos en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, la historia de los reyes, los reinos de Babilonia, de los medopersas, de los griegos, de Roma. Hoy pasamos de esa historia secular que Daniel ve en sus visiones a la historia de salvación. Porque claro, hemos visto muchos pueblos y muchos reinos, pero ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? ¿Dónde quedaba el pueblo de Dios? Ahora, en este capítulo 9 le toca al pueblo de Dios. Ahora, en este capítulo 9 vamos a enfrentar ese punto, el pueblo de Dios. Daniel capítulo 9 responde a la perfección la pregunta que muchos en esa época tenían, especialmente el profeta Daniel. ¿Qué va a pasar con el pueblo escogido de Dios? Estoy viendo que van a llegar reyes y van a llegar reinos. Va a haber épocas donde reine uno y épocas donde reine otro, pero ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? Hermanos, hoy debemos mirar el texto a través del cristal del pacto sinaítico. Este no es otro que el pacto del Sinaí. Hoy debemos mirar Daniel capítulo 9 a través de ese cristal, a través de ese pacto, porque, no sé si os acordáis, había un pacto que cumplir. Dios hizo con su pueblo un pacto en el monte Sinaí, un pacto, un acuerdo que se debía cumplir, un pacto que debían atender, un pacto que no debían olvidar. Pues bien, el pueblo había llegado a esas circunstancias porque había olvidado el pacto. Dios no. Dios no olvidó el pacto. Dios lo recordó y lo estaba llevando a cabo. Hermanos, este pacto que hizo Dios con su pueblo en el monte Sinaí es igual que los pactos de suceranía o pactos de soberanía, convenio de soberanía, tratado de soberanía. Esos son los pactos que hacían los reyes en esa época. Fijaos, este tipo de tratados, convenios o pactos de sucedáneo vasallo decían que la parte mayor, o sea, el rey soberano, el rey que conquistaba otra nación, el rey que conquistaba a otro pueblo, a otro rey, proporcionaba beneficios como protección militar y concesiones de tierras a la parte menor, a la parte conquistada, al vasallo. En respuesta, el vasallo debía el tributo, el pago de impuestos al soberano, al que le había conquistado y ahora reinaba, y también debía lealtad absoluta. Los vasallos solo podían tener un soberano, uno solo. Tomar a otro señor equivalía a traición y por lo tanto ese vasallo sería exterminado. Pues bien, el pacto que el Señor hizo con su pueblo en el monte Sinaí muestra muchos paralelismos con este tipo de pactos. Son dos pactos que se parecen muchísimo. Hermanos, el pacto del Sinaí contiene las mismas características que los pactos que hacían los reyes en esa época. El pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Ahí vemos el pacto. Y vais a ver que tiene muchas similitudes con estos pactos de soberanía que hemos visto anteriormente. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1, habló Dios todas estas palabras. Y ahora viene el preámbulo del pacto, donde Dios se identifica, donde, hermanos, se identifica al que está por encima,
al que es soberano, dice, yo soy Jehová tu Dios. Ese es el comienzo del pacto. El Señor se presenta diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el soberano dentro de este pacto. Y ahora dice, ¿qué relación hay entre las partes? Dice el versículo 2, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esa es nuestra relación. Yo soy el soberano porque yo te rescaté, yo te liberé de la servidumbre, de la esclavitud y te di libertad. Y ahora vienen las estipulaciones, o sea, los acuerdos dentro del pacto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y por último, el último punto de este pacto son las bendiciones y maldiciones. Las consecuencias de no cumplir el pacto o de sí cumplir el pacto. Porque yo, dice el versículo 5, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad, o sea, corrijo, atiendo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo estoy atento a eso y yo voy a corregir, ya sea al padre, ya sea al hijo, ya sea al nieto o al que venga, si no obedece este pacto. Y termina el versículo 6 diciendo, pero también hago misericordia, bendigo a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el pacto que Dios hizo con su pueblo, cristalino, clarísimo, igual que el pacto que hacían los reyes de esa época. De hecho, se ha encontrado este tipo de pactos entre pueblos, por ejemplo, los hititas hicieron un pacto con los egipcios de este modo y se ha encontrado, se cree incluso que es el primer tratado de paz que ha habido en la historia entre dos pueblos. Los hititas hicieron un pacto con los egipcios de esta forma. Por eso, al pueblo de Dios, cuando el Señor le está redactando en el monte Sinaí el pacto que va a tener con ellos, esto le sonaba. Cuando Dios iba dictando decían, ¡ay, esto es lo que hacen los reyes! Para ellos era entendible. Este pacto serviría para separar a la nación de Israel, al pueblo de Israel que salió de Egipto, de todas las demás naciones. Era el pueblo escogido, elegido por Dios. Se convirtieron en el pueblo exclusivo y elegido por Dios para cumplir y llevar sus propósitos. Por lo tanto, hermanos, si entendemos esto, vamos a entender muy bien qué quiere decir Daniel capítulo 9. Tenemos que mirar Daniel capítulo 9 a través de esto que acabo de explicar. Pero como es un texto siempre arduo y difícil, vamos a pedir la bendición del Señor. Nada podría ser si Él nos ilumina y nos dice la verdad acerca de lo que vamos a leer. Padre, queremos acudir a ti, como siempre hacemos cuando abrimos las Escrituras. Porque esto no se trata de opiniones de hombres. Esto no se trata de voz de hombre. Es tu voz la que hoy habla claramente. Y yo solo te pido, Señor, que tú a todos nosotros nos des entendimiento. Señor, solo queremos contemplar tu gloria. Solo queremos observar tu gloria de tal forma, Señor, que te podamos adorar, bendecir, de tal forma que nos podamos postrar, arrodillar delante de ti, arrodillar nuestra vida nuevamente delante de ti, reconociendo que tú eres el soberano, tú eres el que está por encima. Señor, hoy te alabamos y te exaltamos y lo queremos hacer ahora poniendo toda nuestra atención a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1, hermanos. Preciosa la oración que vamos a ver ahora aquí a partir del versículo 1. Dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, en el primer año de Darío, que era rey del imperio medo-persa, que conquistó a los caldeos, que conquistó a los babilonios, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Daniel ahora está inquieto. ¿Por qué? Porque está viendo que eso que observó en sus visiones, eso que soñó
Nabucodonosor en el capítulo 2, eso que él vio en visiones en el capítulo 7 y en el capítulo 8, está empezando a cumplirse. Ya hay una transición, ya la puede ver con sus ojos. Vienen los medos y derrotan a los caldeos, o sea, a Babilonia. Ahora ya no está reinando un rey de Babilonia, ahora está reinando Darío, hijo de Asuero, un rey medo-persa. Y Daniel va a investigar cuánto tiempo va a durar este cautiverio. Y Jeremías recoge que son 70 años. Por lo tanto, están afrontando ya el final de esos 70 años de cautiverio. Daniel ve que un reino se va, los babilonios, y otro reino llega, los medo-persas. Pero lo que realmente preocupaba a Daniel eran las desolaciones, o sea, las consecuencias para Jerusalén. Hermanos, esa era su gran preocupación, las consecuencias para Jerusalén. Porque Daniel ve que un reino llega, que otro se ha ido, pero su ciudad, su nación sigue sin tener templo, siguen sin tener una estructura, siguen sin haber habitantes o muchos habitantes, sigue la fama de Dios tirada por los suelos, la muralla derrumbada por los suelos, la gloria de Dios burlada por todos, y parecía que nada cambiaba. Parecía que no había mejoría. Otros podían seguir burlándose. Y cuando el profeta lee en las Escrituras lo que dice Jeremías acerca de cuánto duraría ese cautiverio, ¿qué hace Daniel? ¿Qué es lo que Daniel hace? Versículo 3. Volví mi rostro a Dios. Hermanos, esta es la mejor decisión que un ser humano puede tomar cuando lee las Escrituras y entiende lo que dice. Volverse a Dios. Eso hace Daniel. Volví mi rostro a Dios. No busqué a nadie que me interpretara lo que leí. No fui a una universidad para poder desarrollar este texto. No, volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Hermanos, esto no es como las típicas 3 oraciones que Daniel hacía al día. No. ¿Acordáis que Daniel oraba 3 veces al día? Pues esta no es una de esas oraciones. Esta oración es diferente, pues esta oración muestra arrepentimiento. Fijaos, ruego, ayuno, ropas ásperas, cenizas. Daniel estaba arrepintiéndose y pidiendo perdón por él y por el pueblo. ¿Por qué? Porque Daniel estaba preocupadísimo, altamente preocupado por la fama de Dios, por el nombre de Dios, por la gloria de Dios. Estaba preocupado que las promesas hechas por Dios se perdieran. Llegaban reyes, llegaban reinos, pero su pueblo, su nación, el templo, la fama de Dios estaba todavía por los suelos. Y Daniel no podía creérselo. Por eso dice el versículo 4, oré a Jehová. Esto quiere decir al gran yo soy. Oré al gran yo soy, mi Dios, e hice confesión diciendo, por favor, eso dice el original, por favor, Señor, Dios grande, digno de ser temido, o mejor dicho, siendo temido. Eso es lo que estaba ocurriendo porque Dios estaba juzgando a todo pueblo. Al pueblo de Israel y a todos los pueblos. Acababa de juzgar a Babilonia. Por eso Daniel dice, por favor, Señor, Dios grande, que estás siendo temido por todos, que guardas, atento a estos, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hermanos, Dios no se olvida del pacto del Sinaí. Lo que él había acordado con su pueblo en Éxodo capítulo 20 todavía está presente para él. Por eso dice Daniel, tú que guardas el pacto. Y ahora confiesa, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No hemos sido obedientes, hermanos. Este fue el problema del pueblo. Esta fue su desobediencia. Este fue su error, que desde que salió libre de Egipto, estuvo 1000 años
desobedeciendo al Señor. El Señor fue paciente y enviaba profeta tras profeta, siervo tras siervo. Arrepentíos, pedid perdón, no lo estáis haciendo bien, cumplid el pacto. Si nada más que baja Moisés del Sinaí, cuando Dios le da el pacto, ¿qué se encuentra Moisés? Al pueblo adorando a un becerro de oro. Ya desde el principio el pueblo fue desobediente al pacto. Hermanos, esto es muy importante. Se ve que amamos a Dios cuando obedecemos a Dios. Y el error del pueblo es que no estaba siendo obediente. Lo dice Daniel, hemos hecho lo malo, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido. Se ve que amamos a Dios solamente cuando obedecemos sus mandamientos. Esto dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero lo repite otra vez. El apóstol Juan, el discípulo amado en 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, diciendo, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero no se queda ahí, sino que en 2 de Juan lo vuelve a repetir en el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El pueblo no estaba amando a Dios, porque no estaba andando conforme a los mandamientos de Dios. No estaba siendo obediente a Dios. Y fijaos qué dice Daniel. Wow, versículo 7, impresionante. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. La vergüenza es nuestra, dice Daniel. El error es nuestro, el pecado es nuestro, tuya es la gloria, tuya es la justicia, tuyo es el honor. El error lo hemos cometido nosotros. Hermanos, todos los judíos, donde quiera que estuviesen en ese momento, llevaban la vergüenza con ellos. Todos habían fallado. Y eso está diciendo Daniel. Y continúa en el versículo 8, nuestra es Jehová la confusión de rostro. Lo repito otra vez, nuestra es la vergüenza, Señor, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Hermanos, todo pecado es contra Dios. Y en muchas ocasiones también contra las personas. Pero principalmente el pecado siempre es contra Dios. Y por eso dice Daniel, contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, Éxodo capítulo 20, porque, otra vez lo repite, contra Dios pecamos. ¡Wow! Hermanos, este es el porqué de que estuviesen cautivos y que llegasen todos estos reyes. Este es el porqué de su situación, de su pésima situación siendo cautivos. Ya se les había dicho, ya se les había advertido en Éxodo capítulo 20, si no me obedecéis, si no obedecéis a este pacto, a este acuerdo, entonces va a llegar el castigo. Y aún así Dios fue paciente durante 1000 años. Les dio la oportunidad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que el Señor cumplió el pacto. Hermanos, ellos hicieron algo horrible. Ellos prevaricaron. Esto es el error del pueblo. Sabían lo que estaba mal y aún así lo hicieron. Ellos sabían las condiciones del pacto y aún así lo desobedecieron. Eso es prevaricar, saber que algo está mal y aún así hacerlo. Eso hizo el pueblo. Sabían que lo que hacían estaba mal, pero insistieron en ello, muy parecida a la idea que propone Santiago en el capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es lo mismo. El que sabe lo que está mal y lo hace, comete pecado. Pero el que sabe lo que está bien y no lo hace, también comete pecado.
Y el error del pueblo fue este: prevaricaron. Sabían lo que estaba mal y no lo hicieron. Sabían las condiciones del pacto y se las saltaron. Dice el versículo 12, y Él ha cumplido. Claro, evidentemente. Dios ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, Éxodo capítulo 20, y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca, fijaos, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Lo estamos pagando con creces, está diciendo Daniel. Nuestro error lo estamos pagando con creces. Hermanos, os voy a decir una cosa, es bueno pertenecer al pueblo de Dios. ¿Alguien está contento por ser parte del pueblo de Dios? Yo estoy contento. Pero hay que tomárselo en serio. Todos decimos amén. Oh, yo soy del pueblo de Dios. Levanto las dos manos si hace falta. Pero hay que tomárselo en serio. Ser cristiano no es un juego, hermanos. No podemos juguetear con ciertas cosas. El Señor es santo. El Señor no cambia. Él es igual ayer, hoy y siempre. Y el Señor siempre cumple lo que dice. Por lo tanto, tomemos muy en serio eso que leemos. Tomemos muy en serio eso que a veces el Señor nos comunica a través de su palabra. No jugueteemos con lo que el Señor nos está comunicando. No abusemos de su infinita paciencia. El Señor es paciente con todos. No desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero su paciencia tendrá un límite, como la tuvo con su pueblo. Tomémoslo en serio, hermanos. Dice Daniel en el versículo 12, Él ha cumplido la palabra que nos habló. Lo dijo y lo ha hecho. Y dice en el 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Pero no hemos implorado el favor de Jehová. Qué triste. Lo hemos hecho mal, nos hemos equivocado y encima no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Hemos hecho todo lo contrario. No nos hemos convertido de nuestras maldades ni entendido su verdad. Eso quiere decir que no se volvieron de su mal, que vieron que habían hecho mal y dijeron, bueno, ya que lo hemos hecho, aquí nos quedamos. Aun sabiendo que estaba mal, no quisieron darse la vuelta. Por tanto, versículo 14, Jehová veló sobre el mal. Estaba atento el Señor. El Señor no es que estuviese lejos diciendo, ay, ¿cómo van las cosas por ahí abajo? Ah, bueno, siguen igual. No, no, no. Él estaba atentísimo, veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová. Qué bonito. Justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho y nosotros no obedecimos a su voz. Su voz, su voz, su voz, como hemos leído también en el Salmo 29, su voz, su voz, su voz, aquí se repite una y otra vez. Y esto es muy curioso, hermanos, porque muchas veces nosotros en nuestra vida personal decimos, hoy no entiendo lo que el Señor quiere para mi vida. No soy capaz de encontrar la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor querrá para mí? Qué difícil es encontrar la voluntad del Señor para mi vida. Pues bien, hermanos, el problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros no oímos. El problema no es que el Señor sea mudo. El problema es que nosotros somos sordos. Ese es el problema. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, que el Señor ha hablado muchas veces. No una ni dos, muchas veces y de muchas maneras. Él se ha revelado en la creación, Él se ha revelado a través de su palabra, Él reveló su voluntad a través de los profetas, Él reveló su voluntad a su pueblo una y otra vez, Él ha dado sus mandamientos a su pueblo y para mayor información, Él ha dado su absoluta, total y completa revelación en su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado muchas veces, sigue hablando. Hay una escritura completa, una revelación completa. Y hermanos, el problema no es que Dios no hable. El problema es que nosotros somos sordos. Aquí el pueblo está confesando que Dios habló, que su voz estuvo ahí, pero ellos no oyeron. Por eso Daniel ahora, en su oración, comienza una súplica. Empieza a suplicar. Empieza con agonía a decirle al Señor, versículo 15, ahora pues,
Después de dicho todo esto, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Señor, por favor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo. Haz que tu rostro resplandezca sobre el santuario que está asolado, tirado por los suelos, por amor del Señor. Señor, que nuevamente tu luz resplandezca, como dice el Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Eso está diciendo Daniel aquí. Señor, vuelve a enviar tu luz, que sobre Jerusalén se pueda ver que tú eres real, que tú vives, que tú reinas, que tú eres Dios, que nuevamente Jerusalén se pueda levantar y dar testimonio de un Dios tan grande como tú. Versículo 18, inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos. Qué interesante, Dios no tiene boca, no tiene oídos y no tiene ojos. Él es espíritu. Y aún así, esta descripción nos ayuda perfectamente a entender lo que quería decir Daniel. Abre tus ojos, abre tus oídos y mira nuestras desolaciones. Observa, Señor, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos. En realidad, el texto original quiere decir porque no depositamos a tus pies. Es interesante, nosotros lo hemos traducido al revés. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios está arriba y por eso decimos porque no elevamos. Pero el original dice, nosotros no hemos puesto sobre tus pies, no nos hemos arrodillado, no nos hemos puesto con nuestras súplicas delante de ti. No hemos elevado nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, Señor. No confiamos, somos pecadores, confiamos en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así oró Moisés también en Números capítulo 14, para que el Señor no destruyese a su pueblo, no fuese que los demás pueblos se burlasen de Dios y dijesen, sí, los sacó de Egipto, pero nunca les pudo poner dentro de la tierra prometida. Por eso Moisés implora al Señor y le dice, Señor, no destruyas a tu pueblo. Si lo haces, otros se van a burlar de ti y van a decir, ¿quién es ese Dios que no pudo meterles en la tierra prometida? Eso está haciendo Daniel, por amor de tu nombre, Señor, para que nadie más se burle de tu gloria, para que tu gloria no esté por los suelos, no nos destruyas. Perdónanos. Hermanos, este tipo de oración es la que Dios contesta. Si estamos buscando un patrón de oración, esta es la oración que Dios contesta sí o sí. ¿Por qué? Porque es una oración que está concentrada en Dios, en su gloria, en su adoración y en otros, no en uno mismo. Esa es la oración que el Señor contesta. Esa es la oración que el creyente debe depositar todos los días delante del Señor. Buscar todos los días cómo puede darle la gloria a Dios, cómo la gloria de Dios puede ser reflejada. Esa es la oración modelo que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la idea, hermanos. Eso es lo mismo. Esta es la oración que el Señor contesta. Y cuando esa oración se da, cuando una oración así se lanza de esta forma tan sincera, ocurre, versículo 20, fijaos hermanos, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el nombre santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, aún estaba yo suplicando con una tensión dentro de mí cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, ya eran amigos, ya se conocían perfectamente, a quien había visto en el capítulo 8, al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cómo? ¿Qué es lo que acaba de decir Daniel?
¿Como a la hora de qué? ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio? Si ya no había sacrificios. Si no podían haber sacrificios. Si no había templo. Si no estaban en Jerusalén. Si no había templo siquiera en Jerusalén para poder ofrecer sacrificios por el pecado. ¿Cómo que Daniel oró a la hora del sacrificio? Hermanos, Daniel ora en ese momento, cuando se solían hacer los sacrificios, porque los sacrificios se hacían para pedir perdón por los pecados. Daniel ora a esa misma hora, porque él quiere perdón de pecados. Daniel pide perdón cuando el pueblo solía pedir perdón. Cuando el pueblo obtenía el perdón y el favor de Dios, en ese mismo momento. Y en ese mismo momento, en el momento donde se solían hacer los sacrificios, Daniel, que está orando para pedir perdón, ¿qué ocurre? Versículo 22, me hizo entender Gabriel y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Atentos a esto. Esto es muy interesante, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. El Señor me envió y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. O en otras palabras, tú eres muy estimado. El Señor, Daniel, te tiene en cuenta. No te ha olvidado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermanos, antes que Daniel terminase de orar, cuando Daniel empieza a orar, Dios ya le contesta. Esto es maravilloso. Ahora bien, que nadie recule. Esto no significa que no debemos orar. Esto significaba que Dios sabía que Daniel iba a orar toda esta oración y por eso le contesta. Dios sabía que Daniel iba a decir lo que dijo. Pero también es verdad que Jesús nos dijo en Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Y eso es lo que vemos aquí. Empieza Daniel su oración y el Señor dice, Gabriel, atiende a Daniel. Le tengo muy en cuenta. Qué bonito. Hermanos, Daniel era un profeta. Y como profeta, él sabía que el Mesías iba a venir. La idea de un Mesías salvador estaba ya intrínseca dentro del pueblo, estaba metida dentro del pueblo. Todo judío esperaba al Mesías. Daniel sabía que el Mesías iba a venir. Daniel conocía la profecía de Balaam en Números 24:17, donde Balaam dice, lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Va a venir un Salvador, pero vendrá más tarde. Lo veo, pero no va a llegar ahora. Saldrá estrella de Jacob, dice Balaam. Eso quiere decir uno que va a brillar toda la gloria de Dios. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, o sea, un gobernador que pondrá un reino y él será el rey de reyes. Daniel sabía que eso iba a ocurrir. Daniel sabía que un Mesías iba a venir. Ahora, esto es lo interesante dentro de este capítulo, ahora Dios contesta su oración diciéndole cuándo va a venir. La idea del Mesías estaba bien clara, iba a venir. ¿Pero cuándo? Ahora Dios le dice cuándo. Atentos, hermanos. Os pido mucha paciencia a partir de ahora y mucha disposición para entender las Escrituras. Porque aquí hay una revelación poderosísima. Versículo 24. 70 semanas, le dice Gabriel a Daniel. Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, o sea, para acabar con el mal que estáis haciendo sabiendo que está mal. Poner fin, o sea, sellar al pecado y expiar la iniquidad, o sea, purificar el pecado. Y no solo eso, para traer la justicia perdurable. Una justicia que no se va a perder. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí ya hay una pista. Pero no se va a quedar en una imagen del santo de los santos, sino versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén,
atentos a esto, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ya ves que sí fueron tiempos angustiosos. ¿Os acordáis de Nehemías? Cuando fue a reconstruir las murallas. Y venían otros reyes y se burlaban y le decían: ¡Hey, Nehemías! Si una zorra se sube arriba del muro, el muro hace así y se cae. Todos se burlaban de Nehemías. La tensión era horrible en tiempos de Nehemías. Tanto que los albañiles tenían que construir el muro con el palustre en una mano y con la espada en la otra. Por supuesto que el muro se edificó en tiempos angustiosos. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida. ¡Wow! Se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. Aquí la traducción no nos deja la idea clara. La Reina Valera del 60 lo dice mejor. Dice: se le quitará la vida al Mesías no por sí mismo. O sea, no se le va a matar por su mal, sino que se le va a matar como sacrificio por nuestros pecados. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, de repente. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más, esta es la nuestra, hermanos, atentos, esta es la que nos repercute directamente, atentos a esto, es glorioso. Por otra semana más confirmará el pacto, el nuevo pacto, con muchos. No con el pueblo, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No es fácil entenderlo, hermanos. A mí me ha costado sudor y lágrimas. Lo reconozco. Es un pasaje que divide el pensamiento, muy atentos a esto, el pensamiento de los creyentes. No divide a los creyentes, divide la manera de pensar acerca de este pasaje. Pero lo que me ha ayudado muchísimo es entender la palabra semanas. Esa palabra es clave. Si la entendemos, esto va a quedar mucho más claro. Semana no es semana como nosotros la entendemos. Al leerlo parece que se está refiriendo a 7 días. No. Semanas, esa palabra en el hebreo original significa grupo de 7. Grupo de 7. Como por ejemplo cuando Dios en Levítico le repite el pacto a su pueblo y dice: yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, estas son mis condiciones, y si vosotros las hacéis, yo os bendeciré, y si no las hacéis, Levítico 26, 18, si aún con estas cosas no me escucháis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esa es la idea. Semana no es una semana como nosotros la entendemos, sino un grupo de 7. Por lo tanto, 70 semanas son 70 grupos de 7, que da como resultado 490. ¿490 qué? Si Daniel lo que estaba buscando eran los años que quedaba para que llegase el Mesías, esos son los años, 490. Pues bien, yo lo voy a explicar todavía un poco más claro con lo siguiente. Aquí lo tenéis, dividido lo que vemos y acabamos de leer. Esta es una línea del tiempo que nos puede ayudar. El versículo 24 ha dicho que son 70 semanas, o sea, 490 años en total, que están divididos en 3 periodos. 3 periodos. El primer periodo, lo dice el versículo 21, 7 semanas. Ese es un periodo que va desde que Artajerjes, rey de Persia, da la orden, el permiso a Esdras, que vendrá después, para que vaya a reconstruir el templo, hasta que la restauración de Jerusalén es completa con Nehemías y las murallas. Pasarán unas 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49 años. Desde esa primera línea hasta la reconstrucción de Jerusalén serán las primeras 7 semanas, 49 años.
El segundo periodo, también lo dice el versículo 25, son 62 semanas, 62 grupos de 7. Eso van desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el comienzo del ministerio de Jesús. O sea, hasta que comenzó la obra del Mesías, pasarían 62 semanas, esto es 434 años, desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el comienzo del ministerio de la obra de Jesús después de haber sido bautizado. Pasarían 434 años donde llegarían los griegos, llegarían Antíoco, ese del que hablamos la semana pasada, llegaría Roma y llegarían esos últimos que dominarían la tierra hasta que el reino de Dios la conquiste. Pero a Daniel se le dice algo muy interesante ahí entre medias. A Daniel se le anuncia algo chocante. Versículo 26. Acabarían con la vida del Mesías. ¿Cómo? Acabarían, Daniel, con la vida del Mesías. Esto para Daniel fue chocante, tremendamente chocante. ¿Por qué? Porque Daniel lo ve desde otra perspectiva. Daniel lo ve desde su presente hacia el futuro. Nosotros lo vemos desde nuestro presente hacia el pasado. Por lo tanto, sabemos cómo terminó la historia. Sabemos que el Mesías vino, que murió, pero también sabemos que resucitó. Daniel, cuando le dicen que el Mesías, el Salvador, el que iba a venir, muere, dice, ¿cómo? No puede ser. En realidad no asesinarían al Mesías. Jesús lo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. ¿Y cuándo ocurriría eso? Pues en el tercer y último periodo. En la última semana de la que nos habla el versículo 27. O sea, esa última semana, hemos dicho 7 y 62, son 69, nos quedaría una para hacer las 70. Esa última es desde el comienzo del ministerio de Jesús, con 30 años, hasta la predicación y muerte de Esteban, el mártir, en Hechos capítulo 7. Esto es muy interesante, hermanos. Ahí transcurren esos últimos 7 años. Dice que en mitad de esos 7 años el Mesías sería crucificado, moriría. Y con ello, esto es precioso, cesarían los sacrificios. ¿Por qué no? ¿Por qué no más sacrificios? ¿Por qué no más entregar un animal por los pecados? Porque Jesucristo fue el sacrificio último, final y perfecto. Por eso, a mitad, cuando Jesús muere, se acaban los sacrificios, pues el sacrificio final vino por nosotros. Jesús moriría, resucitaría, y 3 años después, leemos en el libro de Hechos capítulo 7, cuando Esteban llegó predicando con poder y le apedrean, muere apedreado, al final de esta última semana que nos dice el versículo 27, al final de estos últimos 7 años, dice la Biblia que se abrió el Evangelio a todos. A raíz de la muerte de Esteban, nos dice Hechos 8:1, se produjo una huida masiva de cristianos que llevó el Evangelio a todo el mundo. Sí, murió un mártir, sí, murió Esteban, pero eso dio la posibilidad de que el Evangelio llenase toda la tierra. Dice Hechos 8:1 que a causa de la muerte de Esteban muchos tuvieron que huir y llenaron toda la tierra con el mensaje de Jesucristo. Tiempo más tarde, eso es lo que dice aquí al final, en el 70 después de Cristo, por ese tremendo rechazo a Cristo, por ese tremendo rechazo al Evangelio, los romanos vendrían y, como vimos en el capítulo 2 de Daniel, arrasarían con Jerusalén. No quedaría piedra sobre piedra. Evidentemente Dios castigó, porque Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, aún habiéndolo dicho el Señor. Pero, como dice el versículo 27, el desolador, Tito, el emperador que vendría y destruiría la ciudad y el santuario, él mismo sería castigado. Sí, Roma también fue destruida, pero por un imperio y por un rey mayor. El Rey Jesucristo y el reino de los cielos. Lo que vino a establecer nuestro Señor. Hermanos, ¿Daniel estaba preocupado por la gloria de Dios? La gloria se la devolvió Jesucristo. Jesucristo puso a Dios
nuevamente en lo más alto. La gloria de Dios nuevamente fue levantada y todo aquel que mire a aquel que fue levantado en una cruz, dice la Biblia, será salvo. Pero lo importante de todo esto, hermanos, para mí lo más importante de todo esto que hemos leído es que lo que Dios dice se cumple. Eso para mí es lo más importante. Para mí lo más importante, la frase más importante de todo lo que hemos leído está en el versículo 24. Dice, está determinado. Esa es la frase más importante. Que lo que está dicho por Dios va a ocurrir. Y eso es lo que tú tienes que oír hoy. Porque si Dios se compromete a algo, debes saber, debes esperar que Dios lo va a llevar a cabo. Dios no duda, Dios no cambia de opinión, Dios no se echa atrás. Si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Por eso, igual que Daniel leyó y entendió que Dios solo estaba siendo fiel a su pacto, entendió que lo que ellos estaban pasando es porque Dios estaba solo siendo fiel a su pacto, nosotros debemos entender que en el nuevo pacto, determinado por Dios antes de la fundación del mundo, Dios va a seguir siendo fiel a lo que dice. ¿Y qué ha dicho Dios en el nuevo pacto? Quien crea será salvo. El que no cree es condenado. Ese es el nuevo pacto. Y si Dios cumplió el antiguo, va a cumplir el nuevo. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar. Su palabra no va a cambiar, su compromiso no va a cambiar, sus términos no van a cambiar. Se hará como Él lo ha determinado. Él es justo. Hermanos, este es un pasaje glorioso que no tiene más remedio que llevarnos a esto que hoy celebramos. Este es el nuevo pacto. Lo vamos a celebrar ahora y así lo vamos a leer. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Quien crea será salvo. El que se niegue, el que rechace, Jesús ya lo dijo. Ha puesto las condiciones. Él, solo Él puede poner las condiciones. Y la condición es, quien crea será salvo, el que no, será condenado. Yo te animo a que tú creas. Yo te invito a que tú creas. Yo oro para que el mundo crea. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. No es fácil entenderla, Señor. Seguro que hay muchos flecos aquí que se pueden discutir, pero es indudable que lo que tú dices se cumple. Tus promesas son sí y amén. Así que, Señor, nosotros hoy queremos someternos a tu palabra, creerla por fe y rendirnos a ti. Tú eres el Rey que ha venido a traer un reino, sí, a través de una muerte y a través de una resurrección. Pero esa resurrección ha traído un reino sobre este mundo que es más poderoso que todo reino. Un reino que llega hasta nosotros hoy, gracias a tu bendita palabra. Yo te pido que aquí, aquellos que todavía no hayan tomado una decisión por Jesús, la hagan pronto. Decidan pronto, Señor. Que no les pase como al pueblo, sino que decidan antes decir sí a Jesús y recibirlo en sus vidas. Es en su nombre que te lo pido. Amén y amén.